Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana de Arvin. Hemos estado hablando de una nueva serie. La serie se llama La plenitud del Espíritu Santo y como vimos en el último video, no es que hay 7 espíritus de Dios, sino un solo Espíritu Santo. Sin embargo, en la plenitud de Dios hay 7 manifestaciones. Hoy vamos a ver la primera manifestación del Espíritu Santo titulada el Espíritu de Gracia. A través de la gracia nos lleva directamente a la oración. Pero no es una oración común y corriente, es una oración de arrepentimiento, es una oración de intercesión que te permite engendrar hijos espirituales en el cuerpo de Cristo. Dios se une a nosotros con su gracia y nosotros con la oración con un solo propósito. En Zacarías 12:10 nos dice: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Por eso es que Juan 19:37 dice que Jesús fue atravesado con una lanza para que se cumpliera la escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Y en Apocalipsis capítulo 1:7 nos dice: miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Nos dice que el espíritu de gracia no es un espíritu de lástima, sino es un espíritu de misericordia, es un espíritu de amor, el espíritu de gracia y de oración. Otras versiones dicen espíritu de gracia y de súplica, porque lo que produce precisamente es una súplica con dolor y lamentación. Y precisamente es un momento para que la iglesia ore con esta manifestación del Espíritu Santo, no con hipocresía religiosa, no con lástima, como diciendo pobrecitos los que son víctimas de la pandemia. Hoy hay casi 1,5 millones de personas contagiadas, casi 80,000 muertos en el mundo. Solo este día en la ciudad de Nueva York murieron 700 personas. Y todos esos son hijos, son padres, son abuelos, son hermanos, son amigos de alguien que en este momento está sufriendo. Los vieron irse al hospital para no volverlos a ver nunca, sin poderles hacer un funeral. Y según los científicos, lo peor de esta pandemia todavía está por venir. Si el Espíritu Santo no te mueve a interceder por estas personas, entonces, ¿qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo? Lo que estamos hablando de esta manifestación del Espíritu Santo es que consiste en una respuesta espiritual dentro de nosotros. Es una respuesta de amor ante el dolor, ante el pecado, ante lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros somos la nueva Jerusalén espiritual de Dios, y la profecía que leíamos dice claramente del Espíritu de gracia. Sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré espíritu de gracia y de súplica. Entonces, ese es el primer paso: pondrán sus ojos en mí. Tienes que poner los ojos en Él para poder recibir esta manifestación. Y dice: harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo unigénito. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Yo quiero que veamos qué significa todo esto, por lo menos 2 términos muy importantes. El primer término es gracia. En hebreo es Hanan, que significa perdonar y mostrar misericordia.
Y cuando vemos el término oración con súplica, se utiliza la palabra palal, que significa interceder, mediar, colocarse entre dos partes en una forma intensiva. Es como si te pusieras delante de Dios con todo el mundo detrás de ti y le dijeras: Dios, ten misericordia de toda esta gente, pero no como un acto religioso, no por lástima, sino bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es interceder. Cuando Dios pone esta manifestación en su iglesia a través de su Espíritu Santo, lo que Dios está mostrando es todo lo que hemos recibido de Él por su gracia sin merecerlo, dándonos a entender cuál es nuestra condición real como reyes, sacerdotes y profetas en la tierra. Muchas veces vivimos un cristianismo muy liviano, insensible, inconscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y de lo que Dios quiere hacer por el resto de las personas. Y a veces seguimos crucificándolo y traspasándolo con nuestras actitudes y nuestras acciones. En lugar de aplacar la ira de Dios sobre el mundo, la iglesia muchas veces provoca más esa ira con sus actitudes. El Espíritu de gracia llama primeramente a la iglesia y sus líderes a arrepentirse para que luego puedan llorar por el mundo con el verdadero amor de Dios. ¡Ay! Quienes están llorando hoy por la situación financiera de la iglesia y no por la situación de dolor del mundo, y eso es reprochable y aborrecible para con Dios. El denominacionalismo, las divisiones, el mordernos unos a otros, es como si estuviéramos al lado de aquellos que lo crucificaron. La acción del Espíritu de gracia y de oración sobre nosotros va a ser una manifestación que provoca tres cosas. Lo primero es un verdadero arrepentimiento personal, seguido de una intercesión profunda por la iglesia y por el mundo con los ojos de amor. Y en tercer lugar es una intercesión que produce hijos espirituales. Nosotros podemos orar todos los días por los alimentos en acción de gracias. Podemos orar normalmente cada día, pero cuando esta manifestación viene a nosotros, la súplica es agonizante. La Escritura dice en Romanos 8:26: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo pide por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras humanas. Ese es el Espíritu de gracia. Es una oración intensa, libre, sin preparar, con una inspiración que viene del cielo. Es prácticamente una oración profética, no está limitada por el tiempo. Y representa una carga incontrolable en nuestro corazón. Es esta manifestación la que nos lleva a una verdadera guerra espiritual en intercesión por todas las personas. El apóstol Pablo dice a los Gálatas capítulo 4 verso 19: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esto lo entenderán mejor aquellas mujeres que han sido madres y han ido a parir un hijo. Se darán cuenta de lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí: dolores de parto, gemidos indecibles para engendrar hijos espirituales. No podemos ser insensibles ante el Espíritu de gracia y su manifestación en nosotros. En Hebreos 10:29 dice que cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que recibirá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto con la cual había sido santificado y ha insultado al Espíritu de gracia?
No puedo generalizar, pero considero que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida, sinceramente, hemos insultado al Espíritu de gracia con nuestras actitudes, con nuestros pecados de omisión, con haber dejado de hacer lo que nos correspondía hacer, especialmente en la oración. Sin embargo, muchos dicen, bueno, pero no pasa nada. Ya no es como en el Antiguo Testamento. Las prácticas tal vez es cierto que cambiaron, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Dios nos ama, Dios nos perdona, pero Dios también nos disciplina. Quiero compartir contigo estas 7 características básicas de un cristiano que manifiesta constantemente el espíritu de gracia y oración. Es una persona que en primer lugar mantiene una actitud de arrepentimiento verdadero. No es que se arrepintió una vez y ahora es un arrogante. No, vive arrepentido. En segundo lugar, la iglesia y el mundo vienen a ser para esa persona una verdadera carga de oración y lágrimas. No ora solo por sí mismo, por sí misma, no solo por su familia, realmente lleva el mundo en su corazón, lleva la carga de la iglesia en su corazón. En tercer lugar, es una persona que intercede delante de Dios con gemidos de parto, engendrando hijos espirituales. En cuarto lugar, establece una verdadera guerra espiritual contra los principados y las potestades para arrebatarle a los perdidos. En quinto lugar, tiene una fe inquebrantable en su oración y súplica. Sabe que Dios escucha ese tipo de oración. En sexto lugar, opera la oración bajo esta manifestación a la hora de mirar a todos los que le ofenden. O sea, tiene un espíritu de gracia para con sus enemigos y los que le ofenden. Y en séptimo lugar, puede aceptar fácilmente el perdón y perdonar los pecados y las ofensas de otros. Cuando una persona tiene esta manifestación constante en su vida, estas 7 cosas, estos 7 aspectos van a ser características en su vida. Pídele ahora al Señor que derrame sobre tu vida en este tiempo un espíritu de gracia, que te lleve a una oración compungida y real, una oración hecha con el corazón de Dios. Basta ya de ser insensibles a lo que está pasando, declarando por todo lado el Salmo 91 para sí mismos y para su familia, como si fuera una mantra, pero sin ningún temor a Dios por el egoísmo y la falta de empatía con sus semejantes que están sufriendo. ¿Acaso crees que con esa actitud el mal no te va a alcanzar? ¿Que Dios te va a proteger cuando solo estás pidiendo que te libre a ti y a tu familia sin importar el resto del mundo? Entonces, ¿qué diferencia tendrías con los impíos? Ellos hacen lo mismo. Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado, dice Dios, entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Es hora de levantarnos y pararnos en la intercesión bajo la llenura del Espíritu de gracia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima manifestación de la plenitud del Espíritu Santo.